muchas gracias a Eduardo Soto, muchas gracias a los organizadores de este evento por darme este espacio para discutir con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra agricultura. A diferencia de los expositores anteriores en esta jornada, yo no voy a presentar resultados de un trabajo, sino sobre todo reflexiones a la luz de lo que hemos vivido y lo que estamos de algún modo viviendo en los últimos años en relación a nuestra agricultura. Por eso es que la charla se llama Desafíos de la Agricultura y el objetivo es tratar de construir un contexto para abordar esos desafíos y producir algunas reflexiones que nos permitan ver qué transformaciones sufrimos y sobre esas transformaciones qué direcciones o procesos de cambio podría llegar a experimentar la agricultura. Como esas personas que están ahí abajo, nosotros podemos estar en un mismo campo, en un mismo cultivo, y como ustedes la ven, mirando cosas diferentes. Y yo creo que en nuestra agricultura este es el momento para saber qué es lo que está mirando cada uno y qué es lo que entre todos debiéramos estar mirando para construir una agricultura distinta. Déjenme avanzar sobre estas reflexiones un poquito más. Primero, ¿en qué contexto voy a decir lo que voy a decir? Es un contexto del ejercicio de mi profesión. Yo me recibí en el año 1980, llevo 38 años, 39 años de docencia y 38 años de ejercicio de la profesión y me tocó vivir como profesional, igual que a muchos de ustedes, una de las épocas más excitantes de la agricultura. Si ustedes analizan la historia de la agricultura en Argentina, después de la primera revolución, que comenzó con la primera llegada de los inmigrantes a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX con la mecanización, nuestra agricultura entró en un periodo estanco de prácticamente unos 30, 35, 40 años, que recién despertó, uno podría decir cómodamente a partir de los años 80. Y nos tocó vivir unos años de impresionante transformación. Algunos de los elementos con los que trato identificar, y no son exclusivos, esa transformación son ese enorme aumento de la superficie sembrada. Desde el año 90, depende, si uno toma 92, 93, pero en los últimos 25 años prácticamente, en los años 90 la superficie sembrada rondaba alrededor de 15 millones de hectáreas, eso es incorporando los cultivos de segunda, que en ese momento eran bastante escasos, y hoy ya estamos arriba de los 32, 33 millones o 34 millones de toneladas, según los cultivos que vayamos incluyendo en ese listado. Yo me estoy refiriendo en términos generales a los 4 cultivos más importantes sobre los que se apoya la agricultura pampeana, ¿no? Y ellos son trigo, maíz, girasol y soja. Lo otro que podríamos mencionar es el enorme aumento, es decir, duplicamos la productividad y nuestra agricultura creció a casi 1 millón de hectáreas por año. Promedio, durante periodos de estos 25 años estuvo creciendo ese ritmo. Piensen ustedes lo que hace falta para sembrar 1 millón de hectáreas más. Y nuestros productores y nosotros como asesores supimos apoyar de algún modo el desarrollo de esa agricultura. Aumentó la productividad de los cultivos, como se indica ahí, de prácticamente 35 millones de toneladas de estos granos que se producían en nuestra región pampeana, a hoy más de 100 millones de toneladas, sin tomar el último año y las cifras que lo ubican como récord, sino tomando un promedio de los 5 últimos años, ciertamente estamos bien por arriba de las 100 millones de toneladas ya. Cambios muy importantes en la participación relativa de los cultivos, eso significa en el qué se hace con la agricultura. Yo me estudié en el granero del mundo, productores de trigo y de maíz, y estamos ahora hablando de la soja y productores de harina y proteínas dentro de nuestra agricultura. Un cambio muy importante que significa dejar de hacer pan y tortas para pasar a producir otras cosas totalmente distintas que hasta ese momento prácticamente no existían. Y por supuesto, fue una época de incorporación de nuevas tecnologías, de transformaciones muy importantes, de la adopción de genotipos o materiales transgénicos, de la agricultura de precisión, de un aumento notable
en la cantidad de fertilizantes aplicados a nuestro agro, etcétera, etcétera, etcétera. Siembra directa, soja como tecnología. Podemos hacer una lista enorme. Fue un momento de gran transformación y como todo momento de gran transformación nunca pasa desapercibido y plantea en algún momento la necesidad de reflexiones. Es un periodo en que uno podría decir que la agricultura transformó al agro, ¿sí? Normalmente uno podría decir linealmente el agro va transformando la forma de hacer agricultura como fenómeno cultural. En este caso, la agricultura transforma la organización del agro, sus organizaciones y sobre todo la empresa agropecuaria. Cambió el perfil de los actores y eso se apoyó, por eso pongo esta foto. Esta foto ustedes podrían decir está tomada acá en Pergamino, en la zona del núcleo, en Venado Tuerto y demás. En realidad es la zona de la depresión del Salado, sobre campos de cría, que usualmente llevaban 0,4 equivalentes vacas por hectárea. Y por supuesto, no podían facturar más de 20 a 40 dólares por hectárea en el año. Cultivaron y aprendieron, como muestra ese joven productor, hoy miembro de la comisión directiva del movimiento CREA, ¿sí?, a producir un cultivo en un ambiente donde no existía ni siquiera la presencia técnica para orientarlo. Y esto pasó en muchas de las zonas donde nuestra agricultura se expandió en el país. El INTA, como institución que hoy nos alberga en esta jornada, tenía en muchas zonas marginales o ausencia de agencias de extensión o agencias de extensión con profesionales formados básicamente en la actividad dominante de esas regiones. ¿Y cómo va una persona que maneja pastizales a conducir un proceso de transformación agrícola que implica incorporar un cultivo, nuevas tecnologías, nuevos riesgos, capitales y conocimientos que no tiene? Así es como de algún modo se resolvió la transformación de la agricultura en este periodo, que fue de algún modo acompañada por instituciones, el INTA, las universidades, pero básicamente, y esto lo tenemos que reconocer, por la característica o actitud de estos jóvenes actores que fueron los productores emprendedores de este cambio, que, como dice ahí, introdujeron una dinámica mucho más propia de un modelo industrial que de un modelo típico agropecuario en su forma de tomar decisiones. Y hoy hablaba, por ejemplo, Gustavo, de capital, tierra y trabajo como factores clave del desarrollo de la agricultura. Estos actores introdujeron al conocimiento como un factor de producción. Conocimiento que no tenían y que tuvieron que adquirir para poder desarrollar en un periodo muy corto, estamos hablando de 25 años, una transformación de enorme magnitud. Transformaciones de este proceso, de estas características, sin lugar a duda ponen al conocimiento, como dice allí, como un factor clave, porque toda la actividad se desarrolla en un contexto de incertidumbre y dinamismo que de otra manera es imposible de tolerar. Entonces, experimentamos procesos de transformación de gran magnitud, que sin duda, como todo proceso que genera además un aumento en superficie, en sus características, colocan al ambiente en el centro de la escena, colocan al deterioro de los ambientes, al deterioro de los suelos y a la interfase urbano-rural y al impacto que el ambiente tiene en esa interfase en el centro de la escena, porque se expande, ocupa más lugar, dan origen a la aparición de nuevos escenarios entonces y puntos de conflicto, sin lugar a duda. Muchos de nosotros los hemos empezado a vivir ya hace algunos años, cuando en alguna escuela rural, en un pueblo antiguamente ganadero, la maestra o llegaba tu hijo o el hijo de un productor y decía: la maestra me dijo que la soja es mala, que la soja está destruyendo todo. Y en ese contexto, en sitios con muy poca información, esos puntos de conflicto aparecen y aparecieron, comenzaron a aparecer hace años. Son contextos dinámicos y que con esto lo que quiero decir es que no estamos en una situación estabilizada desde mi punto de vista y mi reflexión,
sino que estamos en un contexto de cambio todavía. Estamos en un punto de inflexión donde probablemente disparemos para algún lado y nosotros somos los que tenemos que construir el lado para el que vamos a disparar. ¿Cuáles son las señales entonces sobre las que se pueden construir la dirección de estos cambios a partir de este punto de inflexión? Eso es lo que voy a tratar de mostrar rápidamente en las siguientes diapositivas. Sin lugar a dudas que las características globales de la agricultura no van a cambiar, si bien han cambiado un poco. De ser productores de alimentos y fibras, somos también productores de combustibles. Lo descubrimos ahora. Sin embargo, el uso de tejidos vegetales para producir combustibles es la actividad más antigua de la humanidad, ¿no es cierto? El uso de la biomasa para generar calor. Hoy lo estamos usando, por supuesto, biomasa para calentar agua en calderas y generar energía, o también para producir etanol o biocombustibles en general, biodiesel. Todo el mundo concuerda en que la población va a seguir aumentando. Los niveles de aumento, nadie sabe hasta dónde, pero 9.000 millones es el número que todo el mundo maneja. Y si 9.000 millones son muchos, piensen que cuando yo nací éramos apenas 2.500 millones. Y vamos para los 9.000 ahora. La superficie arable disponible y los recursos productivos que en esas superficies arables pueden estar disponibles son realmente cada vez más escasos a nivel global, lo cual significa una tensión sobre la agricultura muy importante que trato de marcar en el último punto, que es que la agricultura y la capacidad de producir alimentos para una población que demanda creciente, que demanda más cantidad y también más calidad, puedo adelantar esto, debería orientarse sin lugar a dudas a tratar de mantener o aumentar la productividad, pero sin aumentar el deterioro de nuestros ambientes. La verdad es que hoy la actividad productiva del hombre dentro del sector agropecuario genera un ritmo de una necesidad de reciclado para la cual harían falta la superficie de 2 planetas Tierra o hasta de 3 planetas Tierra, según la contabilidad que quisiéramos hacer. Por lo tanto, tenemos que bajar esa demanda sobre el ambiente, esa presión sobre el ambiente y, sin embargo, sostener la productividad. Este es el desafío más importante que enfrenta nuestra agricultura. Busqué esa foto. Tal vez sea una de las pocas 2 fotos que les muestre con algún punto, algún dato en general, porque esta foto muestra lo que pasó con el trigo desde los años, mediados del siglo XIX en adelante. Lo que ustedes ven con triángulos amarillos es el aumento de la superficie mundial de trigo. ¿Por qué elegí el trigo? Porque el trigo recuenta la historia de la humanidad. Si ustedes, hay libros escritos que se llaman La historia del pan, y si ustedes leen la historia del pan, leen la historia del hombre y las sociedades. ¿Sí? Todo el mundo se ha desarrollado alrededor de unos pocos cultivos y este es uno de los que tal vez más importantes. Bueno, el trigo parece que alcanzó ya hace varias décadas un punto, valores máximos de superficie de capacidad de expansión a nivel global. Sin embargo, la población, que es lo que está en azul, sigue creciendo y de algún modo la demanda por el trigo ha sido cubierta con un aumento notable de la productividad que ustedes ven está muy correlacionada al uso de insumos, fundamentalmente nitrógeno, pero también otros tipos de insumos, o lo que hemos estado llamando en esta jornada intensificación en términos generales. Bueno, las posibilidades que tiene esa curva de seguir subiendo, la de productividad o la de los insumos, de seguir subiendo sin aumentar el número de conflictos de los que hemos estado hablando, es lo que de algún modo se plantea como un desafío. Entonces, en este escenario hay una Argentina que va a seguir siendo agroexportadora, no cabe duda, y siendo una sociedad, un país agroexportador, básicamente, y lo va a ser probablemente varios años más, la situación de la demanda de alimentos en el mundo es muy importante y de algún modo nos plantea un desafío extra. Entonces, la demanda de alimentos va a poder ser satisfecha
hoy se acepta por uno de dos caminos: o aumenta la superficie o aumenta la producción. El aumento de superficie, como ustedes vieron, es prácticamente imposible. Es más, son más la cantidad de informes que reportan lo que perdemos por año de superficie cultivable que lo que podemos ganar por año de superficie cultivable en este contexto. Sin embargo, uno podría decir, pero ¿es verdad que necesitamos aumentar la producción de alimentos? Podría ser el primer punto. Es decir, necesito intensificar el paradigma de ¿debo producir más? ¿Es verdadero o no es verdadero? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque muchos se cuestionan de que el mundo podría alimentar los 7.000 millones de habitantes que tiene hoy y seguramente los 9.000 que podríamos tener para el 2050 si comiéramos distinto. Si nos convirtiéramos, no digo en vegetarianos, pero si nuestra dieta se organizase de otra manera. Otros plantean que en realidad podríamos alimentar muchas más personas que las que alimentamos hoy si reducimos los desperdicios de alimentos en las distintas etapas de la cadena agroalimentaria. Ustedes saben que normalmente se tiran por fecha de vencimiento alimentos en el mundo. La revista RIA de INTA dedicó todo un número a esto, que sería capaz de alimentar más de 380 millones de personas, ¿sí? Y que son alimentos en perfecto estado. Y que hay sociedades en este planeta que las descartan porque consideran que están mal dentro de esos alimentos. Entonces, eso podría bajar la tensión que hay sobre la necesidad de producir más. Y ciertamente, hace poquito en el Congreso CREA, la semana pasada, Mark Prost habló sobre la carne sintética y la generación de alimentos sintéticos y como una posibilidad que a desarrollarse en los próximos años. Eduardo, ¿te puedo pedir un favor? ¿Un poquito de agua o algo? Tengo la boca seca. Ahí allá atrás. Yo voy, si no, te agradezco muchísimo. Y esto, obviamente, si decimos, bueno, en vez de producir en nuestros suelos, vamos a producir en nuestros laboratorios, podría cambiar totalmente el contexto en el que estamos discutiendo estos temas y los desafíos que estos temas plantean hacia el futuro. Entonces, si uno dice cuál es la fuerza motriz de los cambios, sin lugar a duda, la fuerza motriz es el aumento de la producción. Muchísimas gracias. Mayor área sembrada para lograr ese cambio, esa mayor producción está entre paréntesis. Por hoy no la disponemos. Mayor rendimiento, y bueno, ahí tienen una frase tomada de un trabajo de Rosengart en el 2014, y hay varios trabajos posteriores, uno con Antonio Hall y Rey et al., otro más, entre los últimos 5 años, donde se plantea que las opciones tecnológicas verdaderas para poder atender o seguir aumentando la producción por unidad de área o la productividad de nuestros cultivos, basada en la información que hoy tenemos, es bastante difícil. O sea, no hay evidencia verdadera que vamos a poder cerrar esa brecha de ese modo. Y hoy el debate entonces tiene dos ejes fundamentales. ¿Qué puede aportar la genética para cerrar esa brecha? ¿Y qué puede aportar la intensificación desde el punto de vista de la mayor intensidad de uso de los recursos disponibles, dobles cultivos, etcétera, para cerrar esa brecha? Y ustedes lo habrán escuchado hoy a Matías Hermácora avanzar sobre algunas de esas alternativas en nuestra región pampeana. Desde el punto de vista de la genética, el dilema que se plantea como desafío, si uno lo ve gráficamente, es prácticamente este. Los puntos reflejan el aumento de la producción de los 4 alimentos centrales de la humanidad: maíz, arroz, trigo y soja. Hoy uno podría meter cebada también, si quisiera ahí. Pero en estos 4 cultivos, las tasas de aumento de productividad a nivel global han seguido las tendencias de estos puntos. Si nosotros continuamos con estas mismas tendencias, que son las obtenidas en pleno desarrollo científico, en pleno apogeo de la ciencia aplicada a la agricultura,
para potenciar nuestra capacidad productiva, la tasa de crecimiento que tendríamos serían las que se reflejan en estos valores, aproximadamente entre 0,9 y 1,6%. El asunto es que si queremos llegar a alimentar a los 9.000 millones de personas, ¿sí?, de la misma manera que están comiendo hoy, la tasa de crecimiento de esos cultivos tendría que ser el 2,4%. Es decir, muy superior a la que podríamos y sobre todo muy superior a la que parece que podemos sostener. No se ve muy bien, pero acá hay unos puntos rojos debajo de esta línea blanca tenue que ustedes ven ahí, que refleja para el cultivo de trigo qué está pasando con la tasa de crecimiento en los últimos 15 años. ¿Sí? Esa tasa de crecimiento incluso está cayendo por debajo o alcanzando valores por debajo de ese 0,9%. Y la pregunta es si este es un escenario global, si pasa lo mismo en todas partes del mundo. No pasa lo mismo obviamente en todas partes del mundo. Y simplemente vean ese planiferio que hay ahí, ese mapamundi que hay ahí, y vean lo que está en rojo significa lugares o regiones del planeta donde el cultivo, que es el cultivo de soja, el que les traje, donde el cultivo ha en los últimos años perdido productividad. Es decir, en vez de haber aumentado, sostenido su tasa de crecimiento, en realidad su tasa de crecimiento ha caído. Y en verde, en cambio, cuanto más intenso, están las regiones del planeta donde el cultivo ha aumentado la productividad. Y como ustedes pueden leer en esta figura, el escenario de posibilidades no es igual en todos los lugares del planeta, como no lo es tampoco en todas las regiones productivas para nuestros cultivos en Argentina. La tasa de crecimiento de trigo, si yo les preguntara a ustedes, ¿dónde ha sido mayor en estos últimos 25 años? ¿Ustedes dónde me dirían la tasa de aumento de producción de trigo? No, en Argentina, perdónenme, no, en Rusia no. En Argentina, más fácil era la pregunta. Sudeste. Sí, no, claro, acá dicen sudoeste, allá dicen sudeste. Sudeste es la región triguera típica. Si nosotros mañana viene un americano y le decimos te voy a llevar a ver trigo, lo ponemos en un auto, en un micro y lo llevamos para Mar del Plata y que de ahí ande o camine. Sin embargo, el oeste pampeano ha sido por lejos la región que ha tenido tasas de crecimiento, de aumento de productividad de trigo más importantes. ¿Sí? Ha salido de un valor más bajo, pero hoy ya tiene los niveles de productividad que tiene en los últimos 5 años el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Es decir, zonas consideradas anteriormente marginales pueden, a través de procesos tecnológicos, convertirse en oasis para un cultivo incluso tradicional y el cultivo del que más se sabe en Argentina. Bueno, en resumen, tenemos un escenario desafiante. La mejora del rendimiento de los cultivos no alcanzaría los niveles de productividad necesarios. La ciencia tendría hoy que hacer grandes esfuerzos en procesos muy críticos para poder, seguramente desde la genética, aportar al aumento de la productividad. Y hay evidencias ya ciertas de que varias regiones del planeta no tienen aumentos de productividad, sino que su productividad está creciendo, como lo mismo que ocurre en varias regiones de Argentina, donde las tasas de incremento de producción están cayendo respecto a periodos anteriores. Entonces, ¿qué alternativas tenemos frente a estos desafíos? Voy a ir rápido a través de esto. Si quieren, después les puedo dejar la presentación para que ustedes lean el detalle, pero quiero ir a algunos pocos puntos centrales y no abusar del tiempo de ustedes. Me quedan 15 minutos, ¿no es cierto? Perfecto. La intensificación es uno de los aspectos que sin duda van a requerir para sostener o mantener la productividad de nuestros sistemas, nuestra agricultura. La intensificación significa estas dos cosas: un aumento en la presión en el uso de los recursos por el aumento del número de cultivos en el tiempo, con las consecuencias y beneficios que ustedes escucharon discutir hoy, pero también es la intensificación en el sistema de cultivo, el aumento de la cantidad de fertilizantes o de agroquímicos en general, fitosanitarios, etc.
La intensificación, como dice ahí, es promovida al menos en parte porque hoy en 25 años hemos provocado un nivel de extracción de nutrientes de nuestra región pampeana en un área bastante creciente y superior, equivalente a cerca de 60 o 65 años de la agricultura tradicional sobre la que algunos de nuestros padres experimentaron cuando llegaban acá. Es decir, los niveles de productividad que tenía la agricultura extensiva antes eran mucho más bajos y, sin embargo, en un lapso de 80 años redujeron la cantidad de fósforo y los niveles de materia orgánica, como ustedes saben, mejor que nadie, porque de acá salen los trabajos, a más de la mitad de lo que originalmente tenían. Es decir, ya veníamos de un proceso de deterioro y estamos en un proceso en que en 25 años nos hemos comido una buena parte de ese capital. Por eso es que hoy escuchábamos a Gustavo Ferraris empezar a hablar de azufre y de zinc, y mañana vamos a estar hablando de potasio o de algún otro elemento que comenzará a ser deficitario porque hemos ejercido una presión sobre los recursos naturales de nuestro medio ambiente sumamente importante del periodo anterior. Entonces hay una alteración de los ciclos biogeoquímicos, como bien mostraban, no hay niveles de reposición, no hubo, y de hecho el cultivo más extensivo, que es el cultivo de soja, es el que menos se fertiliza, eso lo saben ustedes, también mejor que nadie, y por lo tanto el mayor desafío que tiene nuestra agricultura es ver cómo reconciliar los ciclos biogeoquímicos sobre los que se nutren nuestros sistemas de producción extensivos, si los queremos mantener extensivos, aún bajo un sistema intensivo de producción. Por eso es que se habla, como habló bien Gustavo, de la eficiencia de insumos, de la eficiencia de uso de recursos como aspecto clave. Pero aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que aumentar la eficiencia de uso de recursos no nos repone los nutrientes, sino lo que hace es demorar el agotamiento, ¿sí? Nos da tiempo, pero no resuelve el problema. Y ese es uno de los aspectos más importantes que tenemos en este momento para trabajar, que ciertamente pone en tela de juicio todos los modelos generales, como señalaba Gustavo también hoy en su exposición. Es muy difícil, si queremos ser eficientes, trabajar con modelos generales y debiéramos trabajar en lo puntual, en año y sitio dependiente. Cuando digo año, no es que tengamos la bolita mágica, sino que utilicemos todo el conocimiento que nos permita predecir qué es lo que puede ocurrir en un año determinado. Porque el peso de los errores o las ineficiencias, sin lugar a duda, va a ser transferido al sector y va a ser transferido al productor, como el primer eslabón y el que está más abajo en la cadena. La tecnología, sin lugar también, uno tendría que decirlo, puede proponer cambios drásticos de estos forzantes, que eso quiere decir que pueden aparecer cosas impensadas y lo que hoy creemos que es limitante, mañana dejó de serlo. ¿Sí? Esto puede ocurrir, estamos muy mal preparados para enfrentar ese tipo de procesos. De hecho, la humanidad y nosotros, con los agricultores, en general no estuvimos preparados para enfrentar el cambio climático, ni reconocer las señales de lo que está ocurriendo en nuestros sistemas productivos. ¿No es cierto? Menos podemos estar para predecir algo que por definición es impredecible, como un proceso disruptivo. Entonces nos encontramos en que para generar más producción vamos a tener que aumentar la cantidad de energía que ponemos en nuestros sistemas en forma de insumos, vamos a aumentar su costo y por lo tanto su riesgo y la estabilidad de esos sistemas. Vamos a tener que aumentar la necesidad de remediar por lo menos en parte lo que esté deteriorado o contaminado. Todo lo que esté deteriorado lo que ha hecho es sinergizado negativamente, entrado en un círculo negativo, exponiéndonos a la mayor susceptibilidad al cambio climático, un proceso que está entre nosotros y que por lo tanto, la extensión que ha tenido nuestra agricultura ha aumentado la interacción entre lo urbano y lo rural. Quiere decir que todo proceso de ineficiencia, de aumento de deterioro o de no remediación y contaminación, sin lugar a dudas, va a estar mucho más cerca de un conflicto que nunca antes en la historia. Es decir, los ciclos biogeoquímicos, todas las flechas van para abajo,
están alterados, fósforo, nitrógeno y agua fundamentalmente, y hay riesgos de contaminación en algunos ambientes. Entonces, si hay intensificación tecnológica en la agricultura, ¿de qué tecnologías realmente estamos hablando? Como se dijo acá, de mejorar la eficiencia, sin lugar a dudas, de las tecnologías de origen biológico, probablemente también fijación biológica de nitrógeno, control biológico de patógenos, remediación de ambientes con agentes biológicos para reducir contaminación, etc. Todos esos van a ser tecnologías que sin lugar a duda van a ser muy importantes, pero quiero referirme a la integración de objetivos, de la información de procesos como capital fundamental de esta etapa. Y eso que dice después de la diosa información y los datos. Le estamos dando una sobrevaloración al dato en sí mismo y en realidad la atención a la diosa o Dios debería ser el análisis de la información y no el dato, ¿sí? Para poder llegar a generar conocimiento. Y para eso hacen falta muchas capacidades individuales. La agricultura pampeana tiene oportunidades en este escenario, tiene muchísimas oportunidades. Hoy ya hay tecnologías que se pueden usar a nivel extensivo en línea con estos desafíos que se nos plantean y que pueden ayudar, como bien señalaba Gustavo, a una mejor discusión de estos aspectos. Y entonces la eficiencia aparece como lo mejor que podríamos estar haciendo hoy, y sobre todo basada en conocimiento y ciencia. Soy muy enfático en el concepto de ciencia dentro de la agricultura. Creo que ha sido el motor que ha hecho posible la transformación que vivimos en los últimos 25 años. Y después voy a tratar de demostrarlo. Las tecnologías de reciclado de nutrientes, por supuesto, todo lo que signifique recomponer los ciclos biogeoquímicos, las tecnologías biológicas, y bueno, quedan abiertos los procesos disruptivos. Mientras que esto ocurre, sin lugar a dudas, los compromisos van a ser muy grandes entre lo fisiológico y lo bioquímico a nivel de cultivo, por ejemplo, pero también entre lo productivo, lo ambiental y lo social. Y eso nos enfrenta a un nuevo eje de nuestra agricultura que hasta hace pocos años no experimentábamos o desconocíamos. Cuando yo me formé, nunca estudié leyes y mucho menos conocí a algún ingeniero agrónomo que haya sido demandado. Hoy sabemos que hay ingenieros agrónomos en Argentina que tienen condenas penales. Entonces, el contexto ha cambiado para el ejercicio de la profesión y es porque hay un papel muy importante jugando en la agricultura de la sociedad y las personas. La sociedad aumenta los niveles de exigencia sobre lo que producimos, la calidad de lo que producimos, la calidad del alimento que producimos y sobre cómo lo producimos. ¿Sí? Y eso deberíamos verlo de algún modo bien, no mal. ¿Por qué? Porque la agricultura tiene que sacar la cabeza de los cultivos. Hoy Matías hizo una pregunta, se la hizo a Juan Pablo, que era ese esfuerzo de sacar la cabeza del cultivo, de sacar la cabeza de lo que me pasa en el lote en este momento sobre el maíz y si tengo que ponerle más o menos fertilizante, para poder mirar al sistema de producción y ver de qué modo se capitalizan. Esta es una nueva forma, esa pregunta refleja el interés por una forma distinta de mirar lo que pasa en el lote, ¿sí? De no mirar la deficiencia o la enfermedad, sino de mirar si la salud del suelo puede reducir la presencia de un patógeno o si es la rotación el modo más adecuado para combatir una resistencia de malezas o un herbicida. ¿Sí? O todo junto, pero organizado de otra manera. Porque la agricultura tiene que sacar la cabeza de los cultivos y mirar los sistemas e incluir en esos sistemas de producción a la sociedad. La sociedad, cada vez que el sector agropecuario habló de la sociedad, habla como el mercado. Y la sociedad no es el mercado. Esta sociedad que yo me refiero acá no es el mercado. Esta sociedad es la señora que está al lado, que se construyó su casita para ir a pasar el fin de semana al campo. ¿Sí? Esa es parte. Y todo lo que esa interacción puede aparecer de conflictivo
tendríamos que traducirlo de amenaza en oportunidad, como dice ahí, y a esa persona de adversario en colaborador. Y aquí creo que hacen falta, junto con el desarrollo de nuestra agricultura, mucho de comunicación, mucho de salir de nuestros campos y, como yo digo siempre, porque me lo enseñó Alberto Soriano, un profesor de ecología mío, los alambrados, reconocer que los alambrados son límites muy porosos. Tal vez los ladrillos son los límites más estancos de lo que pasa dentro de una casa, lo que pasa afuera. Pero el alambrado hoy en día ciertamente no. ¿Sí? El alambrado deja filtrar externalidades y beneficios hacia el resto de la sociedad. Y eso se ve en las opiniones de la sociedad. Esta señorita es Soledad Barruti, es la revista de La Nación, es un número creo que del 2016, por ahí lo debe, o 2015, diciembre del 2015, y ella habla sobre cómo comer bien y cómo hemos dejado de comer bien en nuestro sector, en su artículo. Pero yo la presento siempre, porque uno no esperaría, perdónenme, no es una posición machista, ¿no? Pero que una figura aparentemente tan frágil dijera cosas tan importantes en su nota para desafiándonos a nosotros a ver qué contestamos, ¿no? Dice, por ejemplo, le pregunta el periodista, ¿qué hizo la soja? Dice que la soja desmanteló el trazado del país. Ese fenómeno no se da en ningún otro lugar del mundo. Tenemos el 60%, más de la mitad de la superficie cultivable ocupado con algo que no consumimos. Estamos castigando, extendiendo esa sola cosa que solamente te quita, aunque es una maquinita de dinero, está quitando nutrientes del suelo que no se reponen. Son pueblos enteros que están siendo expuestos a fumigaciones que nadie controla y que se vuelve una lucha muy desigual e ideológica cuando no debería serlo. Están las personas que te dicen que los están fumigando y los que tienen mucho poder que dicen que no hace nada. Lo más trágico con la soja fue que desaparecieron cultivos de frutales, granos, tambos, todo. Nuestra carne normal como la comíamos. Bueno, y sigue, pero para muestra basta un botón, ¿no? Por eso es que me gusta traer esta imagen de que la sociedad que nos habla desde un lugar que a nosotros nos puede parecer frágil, un lugar donde anteriormente tal vez desoigamos, pero es capaz de decir cosas que tienen parte verdad y parte que nos dicen, en realidad, que deberíamos decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo para demostrar que esto no es cierto? Hoy podemos hacer muy poquito, ¿sí? Entonces, el desafío es qué vamos a hacer para adelante para que este tipo de esquema, de contexto general, no nos agreda. Entonces, el papel de la sociedad y de las personas genera una necesidad de investigación importantísima. El ejercicio profesional y la justicia, aquellos que tienen que dirimir los conflictos, se apoyan en la ciencia. Si nosotros no generamos ciencia para poder demostrar, los que tienen que dirimir los conflictos no tienen herramientas para poder hacerlo. Y la sociedad puede decir cualquier cosa y nosotros tenemos que escuchar. ¿Sí? La necesidad de equipos, trabajo interdisciplinario, diagnóstico de situaciones complejas, sin lugar a dudas van a ser clave de éxito. Es decir, nosotros, el agrónomo, ustedes lo conocen seguramente, Oscar Alvarado, él fue el fundador del Tejar, él decía que los agrónomos somos seres solitarios. Tiene razón en muchas cosas. Ustedes van por la ruta y en una camioneta, ¿cuántos agrónomos hay? A veces 2, usualmente 1, ese es el número, la moda más frecuente. Es decir, somos seres que viajamos solos, nos movemos solos. Eso va a dejar de existir porque necesitamos resolver problemas complejos. Y los problemas complejos son formas de conocimiento que no nos podemos abarcar solos. Necesitamos identificar sobre qué variables va a tomar el productor decisiones en el futuro. Hoy
muchas de las exposiciones seguramente apuntaron a maximizar la renta, a maximizar la producción. Pero ¿qué pasa si dentro de 10 años el productor dice, yo quiero minimizar el riesgo? ¿Sí? No quiero que me acusen de nada. Prefiero este nivel inferior de renta, pero este nivel superior de estabilidad y seguridad. ¿Sí? No sabemos hoy cuáles van a ser los patrones que van a regir o sobre los cuales se va a evaluar nuestra producción. Pablo Calviño siempre cuenta que en algunas actas de los primeros colonizadores, de los primeros conquistadores, la productividad de un cultivo se medía en número de granos. Sembré una semilla y coseché 24. ¿Sí? Esa era una medida de la productividad, no en bolsas, no en kilos y demás, porque había que guardar semilla para el año que viene. Entonces la renta era cuánto puse para sacar cuánto. Y eso daba idea de la fertilidad. Bueno, ¿cómo vamos a medir la productividad? ¿Cuál va a ser nuestro recurso escaso dentro de un tiempo? Puede ser muy distinto al que la hemos medido hasta ahora. Tenemos que reconocer en este contexto, ya lo dije, la incapacidad de prever sucesos disruptivos, o lo que normalmente se llama cisnes negros. Entonces, estamos en un momento en que el conocimiento es clave y que vamos a estar expuestos a controles dinámicos, cambiantes, de muy distinto tipo, a un aumento en la complejidad, a un aumento en la necesidad de capacitación, a sistemas mucho más integrados de producción. Nosotros hemos simplificado sistemas, vamos a entrar probablemente en una fase de reintegración y recomplejización de los sistemas, y a una agricultura que en definitiva va a ser de sistema y sociedad. La moraleja es que en la agricultura tenemos que cambiar la escala de pensamiento, la complejidad y el nivel de análisis. La tecnología es solo una herramienta en este contexto. Como dice ahí, frecuentemente los esfuerzos están enfocados en los cultivos y no en los sistemas. Y la sociedad es una parte del sistema, para bien o para mal. Y esto es toda una disquisición filosófica que, si quieren, después hacemos. ¿Somos o no somos parte del sistema? ¿Sí? Si lo destruimos, ¿lo hacemos como cualquier otra especie o no? ¿Qué responsabilidad tenemos? La cuestión, y que acá quiero dejarles algunas cosas para la reflexión de ustedes y el debate posterior, ¿no es cierto? Es que si uno analiza la agricultura, uno podría resumirla en un esquema como este, decir que, bueno, la agricultura tiene una historia de aproximadamente 8 a 10.000 años en el que comienzan a desarrollarse las civilizaciones sobre la Tierra. Eso, durante todo ese tiempo, una gran parte de ese tiempo se desarrolla una agricultura tradicional, y por eso se habla de la agricultura como un valor cultural. Y muchos de nosotros hemos estudiado el perfil cultural de los suelos o las labores culturales de los suelos, porque fue la forma en que las cosas se hacen culturalmente, ¿sí? Esa agricultura, sin lugar a dudas, transforma el mundo, lo permite la expansión del mundo y de los cultivos en el mundo, y fue una agricultura de hacer. Cuando digo fue una agricultura de hacer, significa que fue una agricultura realmente basada en tecnología, basada en solucionar los problemas, y en el hacer generar los problemas que nosotros identificamos en la agricultura, que son los viejos problemas de la agricultura. En nuestra región pampeana, la erosión hídrica, en el lugar donde nosotros estamos, ¿sí? Es un viejo problema de la agricultura moderna, que surgió del hacer, del desarrollar labores para implantar cultivos, y bueno, aparecen los problemas de la agricultura. Es decir, esa agricultura también deshace. En todo este periodo, y particularmente en los últimos 40 años, nuestra agricultura en Argentina siguió dominada por patrones culturales, incluso los que traían nuestros inmigrantes. Yo tengo que reconocer que cuando yo me recibí, Manuel, seguramente vos también, y recorríamos un campo de trigo aquí en la estación experimental o en esta zona, o un campo de maíz, mejor todavía,
Cuando veíamos un campo de maíz bueno, era porque estaba arado, disqueado, ¿sí? Rastreado, rabasteado y después escardillado. Entonces, si veíamos la tierra negra y algunos aporcados, ¿sí? Decíamos, ¿ves qué bueno este cultivo? Ni una maleza, tierra negra. Fíjense cómo cambió nuestra forma de mirar los cultivos de trigo. ¿Sí? Suelo cubierto de rastrojos, totalmente desordenado, el aspecto, etc., ¿no? Fue un periodo dominado todavía por patrones culturales y un cambio de patrones culturales, con un modelo industrial de producción muy basado en la energía fósil, con un predominio de la genética como factor fuerte, la mejora genética y las tecnologías de insumos, fundamentalmente fertilizantes y pesticidas en el agro. Y en los últimos 30 años, la ecofisiología, y acá lo tenemos a Alfredo, como un factor clave. Ninguno de los cambios que nosotros abordamos y enfrentamos, al ritmo que los abordamos y los enfrentamos, hubiera sido posible sin haber tenido la base de conocimiento ecofisiológica, funcional de nuestros cultivos, lo cual nos dio la libertad para rediseñar sistemas de cultivo y en algunos casos sistemas de producción. ¿Sí? La ecofisiología fue muy, muy importante en esta etapa. Sin embargo, yo tengo que hacer una crítica a nosotros mismos, ¿no? Y que es que el conocimiento adquirido en todo este proceso no desafía al modelo imperante, sino que lo busca consolidarlo. Y permítame decir esto, a mí, todo me parece muy bien y todo tenemos que hacerlo. Pero, por ejemplo, y te vuelvo a la pregunta de Matías, ¿no? A Juan Pablo, la idea de averiguar las brechas y de reconocer esas brechas, ¿no estará basada, primero, más en el cultivo que en el sistema? Y segundo, más en ver qué es lo que yo puedo hacer para modificar el ambiente, para alcanzar ese nivel de productividad, que es lo que la genética nos propuso en todo este tiempo, ¿sí? Para aumentar la productividad. Muy bien propuesto, porque nos permitió aumentar la productividad, generar mayor cantidad de alimentos, más saludables, etc. Pero del punto en el que estamos ahora, ¿ese es el mismo camino que tenemos que seguir? Ese es el desafío, ¿no? ¿Y cuánto de lo que estamos investigando nos ayuda a recorrer un camino distinto o a conseguir consolidando el camino? Porque yo en definitiva creo, y esta es parte de la reflexión también, que estamos entrando en un periodo que está dominado por nuevos patrones de decisión, como les traté de reflejar, mucho más flexibles, con un modelo integrado de producción que seguirá con el predominio de la genética, con las tecnologías de insumos, pero que agregará tecnologías de procesos y de conocimiento, y donde si uno tuviera que identificar una disciplina conductora, así como fue la ecofisiología en los 40 años anteriores, uno diría que va a ser la ecología de paisajes, el manejo del paisaje y de los sistemas de producción integrados a un paisaje y a procesos naturales de ese paisaje, fundamentalmente lo que la va a conducir. El conocimiento tiene que de algún modo, en esta nueva etapa, deshacer ese modelo imperante y nos tiene que conducir a cambiar. Una cosa estamos casi seguros, todos los que trabajamos mucho por muchos lugares, es que vamos a tener que cambiar algo, tal vez gradualmente, en algunos lugares más drásticamente, pero las cosas no van a seguir como están porque no estamos cruzando dos veces el mismo río, como dicen los filósofos, sino que estamos ahora en aguas distintas que aquellas que vieron nacer el sistema de producción que hoy tenemos, ¿no? Las tecnologías tienen y se tienen que integrar para hacer una agricultura que tiene que entender un poquito más a la naturaleza en todos sus aspectos, en su complejidad y en lo que la naturaleza sabe simplificar también. En definitiva, estamos en un punto de inflexión, como les dije,
hay que construir una nueva agricultura en Argentina. Tenemos una oportunidad muy grande como profesionales y ustedes como investigadores, como institución y como sector. Hay que mirar al futuro, pero lo importante de ese futuro no es mirarlo, no es adivinarlo y mirarlo, sino hacerlo. Oportunidad